Bueno, voy a pasar el micrófono inmediatamente. El formato de esta actividad es un conversatorio, así que lo vamos a hacer lo más informal posible, que es lo que quieren los compañeros. Ellos van a hacer unos planteamientos. Ya Fernando me pidió, yo iba a provocar un poco la discusión, pero Fernando ya se reunió con Carlos y María del Carmen y tiene una propuesta para hacer inmediatamente, así que nosotros los queremos escuchar a ellos y a ustedes, así que le paso a Fernando inmediatamente el micrófono. ¿Verdad? Buenos días. Buenos días. Esto es un poquito más formal de lo que yo esperaba. Esperaba una audiencia mucho menor. Y insisto que el formato es conversatorio, no son ponencias formales. Yo les había dicho a los compañeros del conversatorio que yo quería empezar con una provocación. El problema es que la provocación que preparé no va a llegarle a todo el mundo por igual, pero a quien no les llegue, pues le digo que se sientan descartados. Le voy a pedir a los compañeros de la asociación si me ayudan a repartir estas barajas para que todo el mundo al menos tenga una. La provocación es esta. Durante el curso de esta actividad, le voy a pedir, como si estuviéramos en Alicia, en el País de las Maravillas, que adopten la identidad de la baraja que les tocó. Ya digo, ciertamente no van a dar las barajas, pero es que yo esperaba una audiencia mucho menor y más informal. Por lo tanto, cuando hagan una intervención, en vez de decir yo soy el profesor fulano de tal, principal de la escuela no sé qué sitio, maestro de no sé qué, digan yo soy el 2 de copa, yo soy el 6 de bastos, yo soy el 7 de espada. Que asuman la identidad de la baraja. Y entonces yo les voy a preguntar a ustedes estas preguntas, no para que las contesten ahora, sino para que las internalicen. Siendo como eres, la baraja que te tocó ser, ¿cuál es tu historia? ¿Está tu historia personal separada del símbolo de la baraja que te tocó? ¿Esta identidad es asumida o es natural? ¿Qué tú produces? ¿Para quién produce? ¿Qué pasa cuando estás en juego? ¿Qué sucede cuando estás fuera de juego? ¿Quién decide si estás en juego o no? Las reglas del juego determinan tu situación. ¿Quién define las reglas del juego? ¿Qué relación tiene tu baraja con el jugador a quien le pertenece? ¿Qué relación guardas con las otras barajas? Ahora bien, la nueva historia, si fuera a hacer la historia de ustedes, las barajas, haría esa pregunta. Pero, ¿qué preguntas haría la nueva historia cultural? ¿Estaría más interesada en el juego y sus reglas que en las diferentes barajas?
Preferiría historiar las relaciones y reglas del juego que el recuento de cada jugada. Bueno, de eso se trata el conversatorio. Bueno, excelente. Fernando no deja de asombrar a uno. Pues vamos a pasar entonces con esa provocación a María del Carmen. ¿Puedo sacar el micrófono aquí y hacerlo? Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al profesor Huertas y a la Asociación de Estudiantes que nos brinda esta oportunidad de sentarnos a dialogar sobre estas cosas. Increíblemente, aunque nosotros nos vemos constantemente en la universidad, pero raras veces nos sentamos a hablar de aquellos aspectos filosóficos que entrañan la escritura de la historia. Así que yo creo que esto es un encuentro que me parece muy propicio y creo que es muy importante. La provocación mía pues quizás no es tan interesante, ¿verdad? Todavía quizás es un poquito más aburrida. Pero bueno, como dicen los gringos, bear with me. Francamente, yo lo que trato de hacer es plantear un par de asuntos y tratar de polemizar un poquito. Espero no ofender a nadie, porque mi primer punto de polemización va a ser el título de la actividad como tal. La actividad ha sido titulada de la nueva historia a la historia cultural, retos y desafíos. Y aunque es cierto, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que la historia cultural pues, ha puesto de manifiesto, que las cosas se pueden leer de muchísimas formas, pero una lectura que me sugiere a mí ese título es que parece más como una expresión de una visión evolutiva de la disciplina. Es decir, como que ya la historia cumplió un propósito, agotó su pertinencia y de alguna manera pues tenemos que pasar a una nueva etapa que es la de la historia cultural, en donde quizás pues se plantea una historia más compleja, más problemática, quizás hasta superior. Y francamente yo no comparto esa visión de la historia, ¿verdad? Esa visión evolutiva, y esa es una de las cosas que más se ha criticado, ¿no? Desde otras disciplinas con respecto a la historia, al entender pues, que las cosas van desarrollándose de más simples a más complejas, de manera unilineal. Para mí, francamente, escribir, o sea, en la transición de escribir historia cultural o nueva historia y pasar a escribir historia cultural, ahí para mí, personalmente, no radica el reto. De hecho, yo tengo que decir, en honor a la verdad, que todavía hay muchísima historia social que se escribe, que es muy pertinente, que presenta temas que han sido estudiados de muchísimas formas, sin embargo, ofrecen visiones frescas, visiones que nos llevan a pensar esos temas de manera radicalmente distinta. Y también tenemos historia cultural, que lo que hace es plantear lo obvio. Lo que pasa es que a veces lo hacen de manera bien elaborada, bien intrincada, con un nuevo vocabulario, pero cuando tú vas a ver, bueno, pues qué realmente es lo que está diciendo aquí, pues a veces no va más allá de lo obvio, ¿verdad? O también tenemos historia cultural que lo que hace es reiterar lo que han dicho una serie de teóricos y teóricas sin añadir realmente nada nuevo. Así que yo pienso que la historia cultural versus la nueva historia, pues no es algo que refleje un movimiento necesariamente hacia algo mejor, hacia algo más complejo, hacia algo que nos permita entender el mundo que vivimos de manera distinta. De hecho, yo abogo porque se escriban muchas historias, ¿verdad? Muchas historias sobre mismos temas desde distintos puntos de vista. Porque cuando nosotros tenemos esa diversidad de acercamientos, entonces nos damos cuenta que no hay una sola forma de entender las cosas, que los procesos son plurales, son diversos, muchas veces
las interpretaciones están encontradas y qué bueno, porque eso abona, ¿verdad?, a quizás socavar esas narrativas que se colocan como si fueran universales y por ende naturalizan muchos de los temas que estudian. Así que yo, francamente, me parece que la idea de tener una disciplina vibrante, una disciplina desafiante, involucra las diferentes formas de escribir historia, por robarle una expresión que todos asociamos al historiador inglés Peter Berg, ¿verdad?, con su libro Formas de hacer historia. Así que por ahí ese sería mi primer punto. Fíjense, en mi caso personal y en mi carácter personal, yo no creo que el desafío sea pasar de la nueva historia a la historia cultural, sino para mí el desafío es escribir una historia que sea reflexiva de sí misma y de la disciplina dentro de la cual se enmarca esa escritura de la historia. Me refiero, por ejemplo, a un tipo de historia que se conciba a sí misma como productora de conocimiento, en lugar de considerarse, ¿verdad?, como una representación más o menos fiel de lo que ocurrió en el pasado, ¿verdad?, y que a la vez, como productora de conocimiento, esté consciente de que el conocimiento siempre está vinculado ¿a qué? Al poder. De manera que cuando nosotros estamos conscientes de esa dimensión de la escritura de la historia, pues nuestro acercamiento es un acercamiento distinto, empezando por el archivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuestionar cuáles son las relaciones de poder que están detrás de la configuración de los archivos. Nosotros aquí en Puerto Rico pues tenemos que admitir la realidad que la mayoría de los archivos son archivos coloniales, ¿verdad?, que han sido organizados de una manera en particular y de que reflejan unas visiones. Entonces nosotros no nos podemos acercar inocentemente a los archivos y a los documentos que esos archivos encierran. Lo mismo, no podemos acercarnos de manera inocente a las narrativas históricas o a la historiografía existente. Tendríamos que entonces ver dentro de qué proyecto político, dentro de qué proyecto social se enmarca la escritura de la historia desde esta perspectiva que nos presenta pues esta historiografía. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Nosotros también tenemos que estar conscientes de las instituciones educativas dentro de las cuales se produce mucho del trabajo histórico o historiográfico en el día de hoy, ¿verdad?, que casi siempre se dan dentro de instituciones, ya sean, como dije, educativas, pero también políticas, y cómo esas instituciones pues se insertan en momentos específicos, en proyectos específicos, y ver cuáles son esos proyectos que orientan, ¿verdad?, esos proyectos historiográficos. Y por último, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos como historiadores y historiadoras, ¿verdad?, desde dónde estamos escribiendo, cuáles son nuestros compromisos políticos, sociales, etcétera, y eso se puede extender también hasta la forma en que nosotros leemos historia, ¿verdad? Todo eso está inmerso en unas relaciones de poder que yo creo que nosotros pues nos tenemos que hacer conscientes de ellas, y eso es lo que yo llamo historia reflexiva, ¿verdad? La historia reflexiva no solamente piensa y analiza el objeto de estudio, sino las condiciones en las cuales se da ese proceso de investigación y la forma en que nosotros pues nos acercamos al objeto de estudio, pues enmarcado en todas estas cosas que ya yo he dicho. Evidentemente la historia reflexiva tiene que ser por necesidad crítica, ¿verdad? Pero nosotros casi siempre entendemos la crítica, y por eso es que muchas veces pues las discusiones en donde hay señalamientos críticos pues no son bien recibidas, y muchas veces pues crean distanciamientos entre nosotros mismos como comunidad intelectual, porque muchas veces se considera la crítica, ¿verdad?, como un simple señalamiento de alguna debilidad o algún error que pueda presentar un trabajo, ¿verdad? Y todos ustedes tienen que estar al tanto de cuántas veces se han desatado grandes
debates, ¿verdad?, sobre si la fecha en que ocurrió esto fue esta o fue lo otro, o si la persona que estuvo prominentemente promoviendo unos procesos en un momento histórico específico pues fue esta y no la otra, pero a eso no es a lo que yo me refiero cuando yo hablo de historia crítica. Y aquí pues yo voy a quizás introducir otra dimensión de lo que es la crítica, y estoy siguiendo pues un artículo muy interesante, un artículo que para mí ha sido muy inspirador, que me han sugerido muchas cosas, de la historiadora John Scott, ¿verdad? Que de hecho lo tengo en PDF, a aquellos que les interese leerlo, pues se lo puedo pasar al profesor Huertas y hacerlo disponible. Y es un artículo que se llama History as Critique, la History as Critique. Y ahí ella dice, y ahí ella avanza una definición distinta de lo que es la crítica basada en otra académica que se llama Barbara Johnson, y yo me he tomado la libertad de hacer una traducción libre, ¿verdad?, de esa definición. No sé si es la mejor, pero bueno, es la mejor que yo pude hacer. Y la crítica, o la definición le hace, dice: la crítica de cualquier sistema teórico no es el mero efecto de sus defectos o imperfecciones, no es un cúmulo de críticas dirigidas a mejorar el sistema, es más bien un análisis que enfoca en los fundamentos de las posibilidades del sistema. La crítica lee a contrapelo de lo que parece natural, obvio, evidente o universal, para explorar que las cosas que parecen naturales y obvias tienen una historia, que existen razones para que sean como son, que tienen efectos o impactan otras cosas, y que su punto de partida no es natural, sino una construcción cultural de la cual generalmente se está ajeno, ¿verdad? Y cuando uno parte pues de una definición como esta, pues entonces las implicaciones para la escritura y para la práctica de historia evidentemente son muchas, pero también son distintas de las que generalmente pues nos introducen en los cursos de teoría, en los cursos de metodología que nosotros usualmente tomamos y enseñamos. Y yo he mencionado algunas de ellas aquí, de las que yo veo que se desprenden de ese acercamiento, ¿verdad?, a la crítica. Y una de ellas tiene que ver con los temas que nosotros seleccionamos para investigar. En lugar de volver una y otra vez a los temas consagrados, a los temas que están claramente expuestos por el establishment académico como temas históricos, ¿verdad?, que son aceptados y ni siquiera cuestionados. La historia reflexiva formula temas que ni siquiera se reconocen como históricos, ¿verdad? Y puedo dar algunos ejemplos, como por ejemplo el cuerpo, la heterosexualidad, la blancura, el trabajo, la maternidad, y la niñez, y otros tantos que quizás todavía ni siquiera hemos identificado. De manera que parte de nuestro trabajo como historiadores e historiadoras reflexivas es dar una mirada fresca, ¿verdad?, a la hora de uno delinear y desarrollar temas de investigación, ¿verdad? Otra implicación de la historia crítica, ¿verdad?, de la historia reflexiva, tiene que ver con la relación o con la forma en que nosotros pensamos la relación del presente, del pasado con el presente. Nosotros generalmente, y eso pues nos lo enseñan a través del entrenamiento que nosotros, o del adiestramiento que recibimos en las universidades, pues tendemos a aceptar la premisa acríticamente de que existe una continuidad entre el pasado y el presente. Y es casi, nosotros a veces bromeamos entre nosotros porque cuántas propuestas de tesis nos llegan sobre temas del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, que empiezan con los griegos y los romanos, como si los fenómenos que se están estudiando o los procesos que se están estudiando se mantuvieran intactos a través de los siglos, ¿verdad? Entonces esa es otra de las premisas, o sea, tenemos que pensar y problematizar cuál es la relación entre el presente y el pasado, y no necesariamente tiene que ser una de continuidad. Ahora mismo el manuscrito que acaba de mencionar la compañera cuando me presentó, el manuscrito sobre raza, que yo estoy terminando,
yo he adoptado una actitud metodológica consciente en donde en lugar de contar una historia de las razas unilineal que ve lo que estaba ocurriendo en el siglo XIX como producto de las teorías biológicas que existían en el siglo XIX, mi postura metodológica consciente es contar una historia de ruptura, de cómo las nociones raciales que se manejaban aquí en el siglo XIX realmente no tienen nada que ver con esas ideas que estaban circulando en el siglo XIX en Europa. Y la otra cosa que yo creo que también es importante y que se desprende pues de esta visión distinta de lo que es la crítica, y pueden haber muchísimas más, yo nada más voy a mencionar 3 porque no quiero hablar demasiado, pero tiene que ver con el cuestionamiento de la universalidad de las categorías de análisis que nosotros usamos, ¿verdad? Y un ejemplo de esto es lo que yo llamo la Santa Trinidad de clase, género y raza, ¿verdad? Nosotros pensamos que estas categorías, que son categorías modernas, que se desarrollan y se conceptúan en unos contextos históricos específicos, pues son eficaces en cualquier contexto en el que tú la usas. Sin embargo, lo que yo me he dado cuenta cuando me he hecho y cuando he cuestionado esa premisa es que muchas veces más que facilitar la comprensión de unos procesos, lo que hacen es dificultar la comprensión de esos procesos. Así que una de las cosas con las que nosotros tenemos que empezar es cuestionar nuestras propias categorías de análisis, que muchas veces es fuerte porque uno se está cuestionando aquello que uno considera más preciado, que uno considera que te sugiere más, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos cuestionar esas categorías. En fin, de lo que se trata la historia reflexiva es de cuestionar las premisas, nuestras premisas, las premisas de la disciplina, las premisas de la historiografía y las premisas de tantos otros factores que entran en juego cuando nosotros escribimos historia. Fíjense que yo, la primera que reconoce que esto es más fácil decirlo que hacerlo, soy yo, ¿verdad? Porque con la boca es un mamey. Y esto realmente presenta un reto intelectual profundo. Y en mi caso, por ejemplo, y esto pues es un disclosure, ¿verdad? De los errores que uno comete en su trabajo, lo voy a dar de mi propio trabajo, ¿verdad? En mi caso, cuando yo empecé a estudiar hace años las trabajadoras de la aguja y la industria de la aguja y todo eso, pues yo entendía que yo estaba asumiendo esta postura de historia crítica, en el sentido, yo presumía que estaba asumiendo una postura crítica en el sentido de que yo venía desde el feminismo, y si hay algo que ha caracterizado el feminismo académico es que se ha sido muy consciente de cuestionar las categorías de análisis y los marcos teóricos tradicionales, precisamente porque no tienen mucho que decir sobre las experiencias de otros grupos, ¿verdad? En este caso, pues, las mujeres. Y una de las cosas que yo hice en mi trabajo, pues, fue cuestionar la categoría de trabajo, que parecería una cosa, ¿sabes?, como transparente, o el trabajo es trabajo. No, y cuando empecé ese proceso de cuestionar esa categoría, me di cuenta, bueno, de que el trabajo era una construcción social, esa idea del trabajo, que estaba basado en una serie de principios que se desprendían de la experiencia masculina del trabajo, y que por eso, ¿verdad?, pues incluía a muchas mujeres. Pero en ese proceso de hacer eso, yo no sé cuántas veces yo escribí en los diversos artículos que yo publiqué una frase, ¿verdad?, que quizás no la puedo decir palabra por palabra, y esta mañana no me dio tiempo de buscarla, pero era algo que iba más o menos en esta dirección. Las mujeres siempre han estado vinculadas a los trabajos domésticos. Y yo misma, ¿qué es lo que estaba haciendo? Es naturalizando a las mujeres y naturalizando pues las funciones o los roles, o como le quieran llamar, que realizan las mujeres en diversas sociedades.
De manera que esta crítica, nosotros cuando pensamos de crítica, pues casi siempre pensamos en criticar al otro, ¿verdad? Pero realmente, obviamente uno critica la historiografía porque uno siempre sale de un contexto, ¿verdad? Y uno enmarca su proyecto a partir de críticas que uno le hace a una historiografía que ya existe, pero esto es un proceso que también lo involucra a uno y que involucra la forma en que uno escribe la historia y uno tiene que plantearse, bueno, cuáles son mis premisas y someter eso a una crítica tan profunda como podríamos someter quizás a los trabajos, las críticas a los trabajos de los compañeros. O sea que para terminar, jamás vamos a escribir historia perfecta que tome en cuenta todo, ¿verdad? De lo que se trata es de tener esta actitud, de ser crítico ante los demás, ante los que escriben la historiografía y todas estas cosas que yo he mencionado, pero a ser crítico de uno mismo, ¿verdad? Y cómo entonces compaginar todo eso, ahí es que está el desafío, y es un desafío intelectual, pero también es un desafío político, ¿verdad? Porque siempre escribimos desde una postura, desde una visión, desde una postura hasta ética, ¿verdad? Y bueno, pues hasta ahí no tengo más nada que decir. Espero pues que alguna de estas cosas salgan en la discusión. Muchas gracias. En primer lugar, también darle las gracias a Félix Huerta por su invitación y a la Asociación de Estudiantes de Historia del Centro. Pero también decirles que dos cosas, y son paradójicas. Al igual que Fernando, pues me sorprende la asistencia del público. No esperaba tantas personas. Quizás es porque el estado de los debates intelectuales en Puerto Rico pasa, a mi modo de ver, por un momento de baja intensidad y de achatamiento intelectual. En los 90 y hasta el 2005 por lo menos hubo un periodo álgido, intenso, quizás no tan productivo como uno hubiese deseado, o quizás a la postre no fue productivo, punto, pero la producción de revistas, de ensayos, de libros sobre temas vinculados a este y otro fue muy intensa y muy prolífera, y algo ha acontecido que está por analizarse, alguna discontinuidad, alguna ruptura, que vivimos un momento de una muy baja intensidad en el debate intelectual, en la crítica, en la complejización de los fenómenos. Y yo entiendo que estamos en un momento de, como dije, de un cierto achatamiento intelectual. Por lo menos en la Universidad de Puerto Rico, si se convoca esta actividad con este título para discutir asuntos de historiografía, no habría la mitad de la gente. Y quizás también habla sobre la situación de la Universidad de Puerto Rico y su estado un poco en ruinas en este momento. Lo segundo, y va a contrapelo de eso, es que confieso que cuando Félix me invitó a la actividad dudé en aceptar la invitación, porque era un poco déjà vu. Realmente acepté porque tengo curiosidad de saber qué piensan ustedes sobre esta discusión bastantes años después de que se haya planteado. Por ejemplo, mi libro Nación Post-Mortem es del año, ni me acuerdo, 2002. El del pasado ya no lo que era del 2005. Aquí yo estuve en este mismo auditorio en una actividad bastante llena también, por lo menos hay una que otra persona que yo sé que estuvo en esa actividad, pues lo veo en el público. Carmen Dolores Hernández estaba dando un curso, no sé si lo da todavía, de historia y literatura, y invitó a distintas personas, y yo estuve aquí hablando una noche básicamente sobre esto mismo, lo mismo que voy a decir hoy. Además, estuve con Fernando hace la Interamericana, eso fue, sí, actividad sobre de historiografía, ya tú te acuerdas, que fue hace algunos años. Se llamaba El futuro del pasado, retos y desafíos de la historiografía, una cosa así sobre los retos de la historiografía, y más o menos eran los mismos temas. Y no es que no estoy ahora haciendo un juicio moral de que esté mal, todo lo contrario. Por un lado, la cuestión paradójica, me parece fascinante, interesante y estimulante que haya tanta gente interesada en esta discusión, pero a la vez me pregunto sobre la borradura, sobre la ruptura de los debates, porque es como si las cosas nunca se hubiesen discutido. A veces da la impresión, no es como que siempre estamos empezando de cero en los debates en Puerto Rico.
Se debate sobre el nacionalismo, sobre la identidad nacional, se hacen toda una serie de cuestionamientos y de momento, 10 años después, se empieza el debate donde se dejó. Yo espero que no sea el caso, espero equivocarme, pero hay una sensación de déjà vu y hay una sensación de que en Puerto Rico opera una especie de máquina de borradura de los debates. O sea, hay un gran borrador que hace así con los debates y lo que queda de los debates a veces, y en este debate particularmente, por lo menos en Río Piedra, no queda la sustancia, no quedan los contenidos, no queda la molestia y el trabajo de volver a los textos, que sé que los estudiantes de Phillips lo han hecho, porque me los comunicó en mi invitación y también fue una razón importante para venir, ¿verdad? La gente lee a uno, es importante, uno tiene una responsabilidad entonces de discutir con la gente que se ha tomado la molestia de leer a uno. Pero, por lo menos en mi experiencia, y me centro nuevamente quizás en la cultura intelectual del recinto de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico, ocurre mucho que en ese famoso debate del postmodernismo, de la década, se dice de los 90, pero realmente cobró intensidad al comienzo del 2000, lo que queda hoy es un encono, un resentimiento, una molestia, un concepto que se despliega como acusación, como descalificación. Y yo oigo estudiantes de bachillerato en Río Piedras que no estaban, tendrían 5 o 6 años cuando esas discusiones, le dicen unos a otros, es que tú eres posmo. No, yo soy marxista. Entonces digo, bueno, pero ¿habrán revisado el debate? ¿Se habrán leído? ¿O es que lo que quedó de una discusión fue un residuo cristalizado de encono y resentimiento? Y eso es algo sobre la cultura intelectual que merecería quizás una historia cultural, ¿no? La historia de los debates en Puerto Rico. Pero bueno, con ese preámbulo, yo lo que voy a hacer es muy rápidamente resumir lo que es mi posicionamiento sobre la historiografía a la altura del giro lingüístico, sin, por supuesto, asumir lo que dice María del Carmen sobre, no creo para nada en la noción de una linealidad de la historia, pero sí creo que han ocurrido una serie de desplazamientos o rupturas entre las formas de hacer historia social y las formas de hacer historia cultural, reconociendo que ambos conceptos son heterogéneos, que habita dentro de eso que se llama la historia social muchas matices, muchas vertientes, y que habita dentro de eso que se llama la historia cultural muchas posiciones y muchas variantes. Yo me voy a limitar a resumir brevemente lo que entiendo por no tanto historia cultural, sino más específicamente giro lingüístico o giro cultural, y luego muy brevemente apuntar a 4 desplazamientos que yo identifico entre la historia social y el giro lingüístico o el giro cultural. Y básicamente resumo lo que ya he escrito en Nación Postmortem y en el pasado ya no es lo que era. A mi modo de ver, el giro lingüístico postula que la historia no es el estudio del cambio o la transformación en el tiempo per se, sino el estudio del relato producido por el historiador en la realización de su tarea o historiadora. La escritura de la historia remite al problema de la representación, al problema de construir significados, no la reconstrucción del pasado que realmente ocurrió. La historia, entiéndase la historiografía, actúa como sustituto del pasado, o si se quiere, solo podemos acceder al pasado mediante su representación textual, como pasado transformado en narración, en relato. El problema que enfrenta la historiografía es que el pasado no existe. Los eventos del pasado existieron, ocurrieron, pero en términos epistemológicos solo podemos conocerlo y parcialmente mediante sus huellas textuales o documentales, que no nos ofrecen un acceso directo a tales eventos. Lo cuestionado por el giro lingüístico a la historia social y a la historia más tradicional, porque valga decir que coexisten hoy todavía, y definitivamente eso supone que no hay una superación lineal del progreso que va dejando atrás otras formas discursivas, todavía subsisten con vitalidad y fuerza formas tradicionales de hacer historia, y formas de hacer historia desde la historia social, y formas dentro de lo que se llama el campo de la historia cultural. Lo cuestionado por el giro lingüístico es la legada correspondencia entre el pasado, los hechos, los eventos, los acontecimientos que ocurrieron, y su representación narrativa construida retrospectivamente. El giro lingüístico plantea la pregunta por la aprehensibilidad de la realidad, o dicho de otro modo, que no hay una realidad independiente de las representaciones que hacemos de ella. Esta perspectiva sugiere que la historia no es sobre el pasado como tal,
sino sobre las formas en que construimos significados de algo que no existe y que no tiene ningún significado, orden ni coherencia en sí mismo. La historia y el pasado no son la misma cosa. La historia es el discurso de los historiadores sobre el pasado, es decir, una representación narrativa que se basa en otras representaciones textuales llamadas documentos. Pues, ¿qué son los documentos como los censos, los informes gubernamentales, los diarios, las cartas, los testimonios, los protocolos notariales, los archivos municipales, los archivos eclesiásticos, sino representaciones textuales? La historia es una representación de representaciones. El historiador es quien le da significado o sentido al pasado y lo hace mediante la construcción desde una mirada retrospectiva, y esto es crucial, siempre desde una mirada retrospectiva, y ahí está la trampa de la operación historiográfica, desde una mirada retrospectiva de una narración histórica, es decir, mediante la construcción de una trama que perfila la historicidad de los acontecimientos. Es el historiador o historiadora quien escoge esos hechos, entre comillas, y les otorga significados al transformar esos fragmentos del pasado en una representación narrativa. Los hechos no tienen sentido fuera de la trama. Es la trama el dispositivo retórico que le confiere unidad, coherencia e inteligibilidad, es decir, sentido a los acontecimientos singulares y dispersos en la narración, sea esta histórica o de ficción. Los sujetos de cualquier narración pueden ser fácticos o imaginarios, pero las tramas siempre son imaginarias. Los historiadores no descubrimos o inferimos una narración entre los eventos del pasado, sino que construimos una narración sobre el pasado, y lo hacemos como sujetos situados y localizados. Lo hacemos, como dijo María del Carmen, como un ejercicio de poder. El giro lingüístico, en síntesis, supone que se reconozca que la operación historiográfica es un artificio literario. El problema planteado es que los acontecimientos que ocurrieron en el pasado fueron, mas ya no son, por lo que es imposible reconstruirlos o recuperarlos tal cual eran. El pasado ya no existe y solo se puede aprender de forma textual mediante una narración que se arma, como toda narración, mediante el dispositivo retórico de la trama. La historia es historiografía y la historiografía es artificio literario. Ahora bien, ese resumen apretado apuntaría a algunas de las diferencias implícitamente con la historia social. Dicho sea de paso, y quiero abrir otro paréntesis, también es curioso, el Departamento de Historia de Río Piedras acaba de aprobar, y no lo hago como un anuncio político pagado de reclutamiento, pero acaba de aprobar una especialidad en historia cultural. Ahora va a pasar por todos los trámites burocráticos hasta el Tribunal Celestial, que aprueba las cosas en Río Piedras. Algún día, con suerte, se aprobará. Pero lo interesante de esto, y en una especialidad en historia cultural, no necesariamente entendida como el giro lingüístico, sino mucho más amplio, pero lo interesante de esto es que la historia cultural como paradigma historiográfico está siendo hoy día fuertemente cuestionado por otros paradigmas emergentes. Lynn Hunt, que es una historiadora importante que ha escrito sobre historia cultural y que ha sido una de las voces más importantes de historia cultural, tiene un artículo también muy interesante sobre los retos que enfrenta el paradigma de la historia cultural, que no ha podido quizás cumplir con ciertas expectativas o que muestra cierto agotamiento para ella frente a paradigmas como el que ella habla de la globalización. Entonces, de nuevo, es curioso que estamos todavía peleando en Puerto Rico por lograr implantar en los currículos un paradigma que ya en otros lugares está siendo cuestionado, ¿no? Son cosas que hay que pensar. Bueno, de lo que yo dije y de lo que no dije, voy a sugerir que hay cuatro desplazamientos o rupturas, que no significa que no haya continuidades, pero hay 4 momentos de ruptura entre la historia social y la historia cultural entendida como giro lingüístico. Hay una ruptura que es epistemológica, que es la que más o menos señala lo que leí. La nueva historia, y voy a ser reduccionista, voy a simplificar, voy a decir nueva historia, voy a decir historia cultural y voy a perder matices que se puedan recuperar en la discusión. La nueva historia, a mi modo de ver, se posiciona desde una postura neopositivista que asume que la realidad existe y que se puede aprender siguiendo procedimientos científicos, usando las herramientas teóricas correctas. Es cuestión de tener la teoría correcta y la historia en tanto ciencia social, fundamentalmente, podrá dar cuenta de la realidad. El giro lingüístico, como acabo de señalar, supone que la realidad no existe independiente de las representaciones que hacemos de ella, que la realidad es una construcción discursiva, es una construcción social.
Si bien esto no implica un reclamo de superioridad para nada, ni tampoco el que se puede decir que una produce mejor historia que la otra, sí supone desde mi punto de vista un problema ético y político, porque las posturas positivistas o no positivistas que asumen que pueden acceder a la realidad y pueden dar cuenta de ella, tienen un reclamo fuerte de producir verdad, con V mayúscula, que se produce la verdad. Y la verdad histórica es siempre singular, es siempre única, va en contra de las historias plurales que le interesa a María del Carmen, a Fernando y a mí. Entonces, una postura que supone que lo que hay son interpretaciones del pasado, mejores o peores según los protocolos y los códigos de la historia, porque no quiere decir que toda la historiografía que se haga es igualmente buena. Hay historiografía mala, hay textos historiográficos malos, mal documentados, mal argumentados, mal escritos, mal construidos, y hay historiografía mejor desde el punto de vista de unos criterios que se pueden y existen y se usan a la hora de juzgar, desde propuestas de tesis hasta textos historiográficos en la crítica. Ahora, la cuestión epistemológica tiene consideraciones éticos y políticas en cuanto al reclamo de verdad. El historiador que se asume como el que produce la verdad del pasado y se reclama como custodio de esa verdad, desplegará desde mi punto de vista un discurso duro, un discurso que no acepta otras interpretaciones porque aquellas van a ser equivocadas. Y la verdad radica en la postura que utiliza el marxismo como herramienta de análisis o algún otro vehículo teórico que le permite acceder directamente a la realidad y recuperarla más o menos tal cual fue. Así que sí hay un planteamiento político y ético respecto a la cuestión epistemológica. Segundo desplazamiento, muy rápido. La nueva historia, desde mi punto de vista, tenía un énfasis bastante marcado en los marcos teóricos vinculados al marxismo. Ya sea el marxismo historicista, a lo E.P. Thompson, o ya sea un marxismo estructuralista, como podía producir los discípulos de Agustín Cuevas en México. Pero se centraba mucho en la cuestión de clase, en la cuestión de la explotación económica, en los modos de producción, etcétera, ¿no? En la lógica económica que determinaba en última instancia los acontecimientos culturales o políticos y restaba autonomía tanto a la esfera de lo político como a lo cultural. En ese sentido, la nueva historia cultural viene a reclamar la autonomía de la esfera cultural y de las representaciones simbólicas. El giro lingüístico o el giro cultural, por lo menos tal y como yo lo entiendo y lo estoy registrando, está vinculado teóricamente al postestructuralismo, que también es un campo muy heterogéneo porque ahí se incluyen figuras que entre sí eran muy dispares y tenían disputas muy fuertes, como digamos Foucault y Derrida, pero digamos de momento que desde el postestructuralismo se monta sobre nociones de la desconstrucción discursiva, el análisis del discurso, la semiótica, el análisis de las representaciones discursivas y las formaciones discursivas. Y ese planteamiento teórico está vinculado estrechamente a las nociones epistemológicas de la ausencia de una realidad objetiva y de un acceso sin mediación discursiva a la realidad y a una producción de verdad. En todo caso, mientras los discursos de la historia social pudieran reclamar verdad histórica, los discursos producidos desde el postestructuralismo reclaman, como habla Foucault, hablan de regímenes de verdad o hablan de efectos de verdad, pero no de la verdad. Tercer desplazamiento metodológico, y María del Carmen hizo alusión a eso. La nueva historia, desde mi punto de vista, asumía fundamentalmente el archivo como algo dado, como algo que estaba ahí. El problema era encontrar las fuentes adecuadas para un trabajo y trabajarlas adecuadamente para descubrir la verdad histórica en esas fuentes. A la misma vez, metodológicamente, la nueva historia estaba muy vinculada en su relación interdisciplinaria con dos campos de las ciencias sociales, la sociología y la economía. La historia cultural o el giro lingüístico, a mi modo de ver, asume lo que planteó María del Carmen, el carácter construido del archivo. Entiende que el archivo es un artefacto textual que tiene implicaciones éticas y políticas a su construcción, que importa saber qué archivo es y cómo se armó, qué se dejó fuera, qué se incluyó, ¿no? Cómo se organiza el archivo. Entiende también, como dije ahorita, que no se encuentra ninguna verdad ni ninguna historia en el archivo, que tales verdades o historias se construyen a partir de la narración
del historiador. Desde el punto de vista de afinidades con campos disciplinarios, me parece que la afinidad mayor de la historia cultural, no que no utilice otras disciplinas, pero tiene una afinidad mayor, digamos, con la literatura y el cine, que con la sociología y la economía. Y, además de asumir el carácter construido de los archivos, la historia cultural ha puesto mucho énfasis en el problema de la escritura histórica. La nueva historia asumía demasiado frecuentemente que se trataba de ir al archivo, encontrar los hechos y redactar un informe, básicamente una historia que podía o no conscientemente el historiador asumir que estaba construyendo un artefacto. Pero desde el giro lingüístico se asume la autorreflexividad de que el historiador o la historiadora está construyendo una trama, está construyendo un relato, y pone énfasis, no siempre, como dice María del Carmen, con la boca es un mamey, y del dicho al hecho hay un gran trecho, pero teóricamente se postula la centralidad de la narración, de la escritura, no solo de que identifica un archivo, consigue una documentación adecuada y ya puedes hacer tu tesis, ¿no? Lo importante es encontrar el archivo, encuentra la fuente, encuentra los documentos. Bueno, pues eso se ha pronunciado por vía doble, por la vía de la construcción del archivo y por la vía del énfasis en la escritura de la historia. Finalmente, los temas. Aunque evidentemente los temas siguen siendo temas a veces sobresaturados o reiterados, como dice María del Carmen, sí se puede notar cierto corte, cierta ruptura en temas que privilegiaba la historia social, como clase social, producción, trabajo, lucha obrera, movimiento obrero, ¿no? Con inflexiones o no de género o de raza, pero centralizado en la cuestión de clase y de producción y de trabajo, mientras que la historia cultural se centra en la trama alrededor de la producción cultural, la producción de imaginarios sociales, representaciones culturales, discursos hegemónicos, discursos subalternos, la construcción de identidades, no el fijarse a la baraja, no decir esto es mi identidad, ¿no? La posición del juego de la baraja, ¿no? De que usted es el 8 de basto, pues es la noción de que usted está fijado, es la identidad. No asume el problema de la construcción de esa identidad. Usted puede ser el 8 de basto aquí, pero podría ser además el 4 de diamante, el 4 de espada, ¿no? Depende de la baraja, depende del juego. Usted tiene distintas posiciones, no solo hay una tarjeta a la que usted está vinculado, y se construyen esas relaciones de manera distinta. Entonces, se trabaja la construcción de las identidades nacionales, étnicas, de raza o de género, que como dice María del Carmen, incluso eso habría que llevarlo a su cuestionamiento, pero ahí también hay una diferencia, me parece a mí, respecto a la historia social. A grosso modo, y simplificando mucho las cosas, yo creo que son 4 momentos o 4 áreas donde hay discontinuidad, hay ruptura entre historia social e historia cultural. Gracias. Bueno, el debate está abierto, la discusión. Fernando, no sé si tú quieres abordar algo más para entonces... Los dos colegas me hicieron trampa, se prepararon muy bien. Yo, sin embargo, tengo alguna pregunta que hacerles a ellos y quizás con eso avivar un poco la intranquilidad de ustedes. El niño Lorenzo no fue asesinado. Esto es una representación. Los policías que fueron arrestados anteayer es una conspiración allá en Washington para desprestigiarlo. No hay posibilidad de llevarlos a corte. Estados Unidos no invadió Puerto Rico invadió Estados Unidos a partir del año 1948. Y hay un movimiento allá para declarar a Estados Unidos nuestro municipio número 79. Este es mi problema. Este es mi problema
con la idea de que lo que hay son representaciones. Entonces hay infinidad de representaciones. Ese es parte de mi problema, ¿verdad? Pero simplemente lo que quiero es agitar un poco. Una de las cosas que a mí me interesa mucho de la disciplina es pensar en sus alcances y sus límites, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros hacemos estas presentaciones así, pues obviamente, como decía Carlos, hay que borrar los matices. Pero por ejemplo, cuando yo enseño mi clase de teoría y de metodología, una de las cosas que yo enfatizo es que nosotros nos movemos, el conocimiento es una cosa tan compleja y se da a distintos registros. Entonces, mira, hay unas cosas, y ahí yo estoy muy clara en eso, que la historia nos permite establecer con bastante seguridad. No voy a decir 100%, porque yo no digo 100% en nada, porque ¿verdad? Siempre pueden ocurrir otras cosas que le escapan a uno la óptica. Y hay una serie de cosas que uno puede establecer con cierta seguridad. Yo tengo este trabajo, y no quiero extenderme demasiado, hacerles cuento de este trabajo sobre la mujer que fue acusada a muerte en horca aquí en Puerto Rico a principios del siglo, y lo que yo me encuentro en las representaciones de ese asunto que encuentro en las fuentes que datan de la época contemporánea al hecho, pero que después es retomado pues, por otras personas más tarde, por ejemplo por el periodista Córdoba Chirino, cuando escribe sobre los condenados a la muerte en Puerto Rico en los años 40 y 50, en donde esa representación que él construye no se sostiene, hay una serie de alegatos que él hace que no se sostiene cuando tú vas al archivo y encuentras unas cosas que tú puedes establecer con relativa seguridad. Por ejemplo, él dice que ella murió en la cárcel, que nadie recobró su cuerpo, ¿verdad? Que murió en unas condiciones ahí bien abyectas, y a mí nada más me tocó sentarme una mañana, que de hecho Fernando estaba al lado mío, y cuando yo encontré eso me puse tan contenta que él fue el que mi explosión de alegría pues cayó sobre él, que era el que estaba sentado al lado mío en el archivo. Yo encuentro su expediente de confinada, y en el expediente de confinada lo que dice es que ella se le conmutó la pena de cadena perpetua que le habían dado cuando le computaron la de la pena muerte, y que ella salió en 1913 de la cárcel. O sea, eso se puede establecer con bastante seguridad. Siempre uno puede decir, bueno, puede haber alguien que falsificó ese expediente, pero ¿con qué motivo? ¿Verdad? Entonces, el punto es que la historia, y en ese sentido, a mí yo no estoy del lado de las disciplinas, en el sentido de que las disciplinas siempre están del lado del poder. Yo no creo que las disciplinas hay que defenderlas, pero sí, yo creo que las disciplinas hay que, como dice en inglés, poke them, tú sabes, ver qué te pueden ofrecer y hasta dónde pueden llegar. Y la disciplina de la historia nos ofrece unas herramientas para establecer ciertas cosas con relativa seguridad, ¿verdad? Así que no podemos decir que todo es una representación en el sentido de que lo que dijo Córdoba Chirino, mira, lo que dijo Córdoba Chirino no se sostiene a base de una investigación histórica, pero eso no es lo más importante para mí, ¿verdad? Lo más importante para mí es por qué él desarrolla el discurso que desarrolla, y entonces ahí entra pues toda otra dimensión y otros registros de lo que es el trabajo intelectual. Pero uno no puede alcanzar ese punto si tú no estableces pues, un terreno básico en donde tú, como buen historiador e historiadora, pues vas a los archivos y te enfrentas a ellos críticamente y entiendes que hay distintos registros, ¿verdad? Y cuando hablamos de los hechos, no todos los hechos son iguales, ¿verdad? Hay unos hechos que son complejos, que han sido construidos por los historiadores y las historiadoras, o inclusive por las personas que producen los documentos que nosotros examinamos,
Y también hay cosas que son mucho más básicas, que quizás no son las más importantes, pero que integrada a un análisis mayor pueden aportar. Entonces, por ahí iría mi contestación. No sé qué tendría que decir. Bueno, yo diría, no sé si estoy en un sueño ahora mismo, soñando que estoy aquí en Inception, no sé cuál es la realidad, porque de momento, pues este es otro momento de déjà vu. O sea, si a estas alturas hay que volver a explicar que Seba es falso porque los americanos no llegaron en mayo del 98 a Puerto Rico y no destruyeron un pueblo completamente, porque los americanos definitivamente llegaron en julio 25 por Guánica, y eso es un hecho corroborado históricamente, pues entonces este debate nunca puede progresar, porque estamos siempre mismo en que si, todo es representación, pues tírate de un piso 10, a ver si no te vas a matar. Pues claro que te vas a matar, está constatado que hay la ley de gravedad, digo que es el nombre que le pusimos a una la construcción es el nombre. La ley de gravedad se podría llamar mesa, la ley de gravedad se podría llamar silla. La ley de gravedad es una explicación que por eso son, ¿verdad? El asesinato es una categoría jurídica. Hay sociedades en el pasado donde matar al hijo de una mujer no era nada malo, no había crimen, era una cuestión económica de sobrevivencia, había que matar a los más débiles o esto o lo otro. Los niños con anormalidades se mataban sin problema alguno. Es una categoría jurídica, es un concepto construido a partir de cierto desarrollo civilizatorio que tiene significados variados, porque hay lugares donde hay cosas que son crímenes hoy día y lugares donde no. Ya en California se puede fumar marihuana para razones médicas y pronto será legal, y aquí sigue siendo ilegal y meten gente presa por eso. O sea, ese no es el debate. Ese no es el debate. Por supuesto que la historia tiene formas de corroborar hechos, llámale datos, como le llamaba Carr, materia prima, ahí, ¿verdad? El qué pasó, más o menos, yendo al archivo, siguiendo unas reglas y unos protocolos que están establecidos, se puede establecer. Ahora, ¿cuál es el significado cultural del asesinato de Lorenzo? ¿Qué significa el asesinato de Lorenzo? Que se han perdido los lazos filiales maternos, que hay una crisis de valores en Puerto Rico, que las madres ya no aman a los hijos, que esa mujer era una loca, qué sé yo no leo la prensa del país, así que no sigo el caso muy de cerca, no estoy muy enterado. Pero ¿cuál es el significado? ¿Por qué produce su discurso ese señor? ¿A qué obedece? ¿Qué representación él construye? Porque hay gente que le hace caso, porque hay gente que lo sigue. ¿Qué nociones sobre la mujer, sobre la madre, están puestas en ese discurso que tuvieron resonancia en esa época? Hicieron que hasta que tú haces tu investigación, ¿verdad? Tú descubres, bueno, esto se sostuvo por mucho tiempo, cuando claro, era cuestión de ir al archivo. Y probablemente hay gente que hubo al archivo, pero igual la construcción o el significado social sobre eso se hizo más evidente. Entonces, cuando se dice que estamos ante interpretaciones, me refiero a la construcción que hacen los historiadores. ¿Por qué historiadores excelentes que no tienen no se les puede acusar de que es un falsificador o es un mediocre o no examinó la fuente, tienen 18 interpretaciones diferentes sobre la Revolución Francesa? Que Fernando es experto en ese tema. ¿Por qué hay 18 o 20 interpretaciones diferentes sobre la Revolución Francesa? ¿Por qué la interpretación de Alfred Coban ya no predomina? ¿Por qué la interpretación marxista ya no predomina cuando en su día predominó? Puede ser que se descubran fuentes nuevas. Yo hago un ejercicio en mi curso de problemas del mundo contemporáneo. Discutimos el debate sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué se lanzó la bomba atómica? Fue una decisión justificada, fue injustificada, y acudimos al debate de los historiadores norteamericanos. Lo interesante de ese debate es que los revisionistas, los que vinieron a cuestionar la explicación tradicional ofrecida por el Estado norteamericano y aceptada hasta los años 90 en Estados Unidos, de que la bomba era necesaria porque Japón no se rendía y habiéndose hecho la bomba no se iba a permitir que siguieran muriendo soldados norteamericanos y que era imperativo acabar la guerra en poco tiempo con menos muerte, fue cuestionado porque se descubrieron nuevos documentos, nueva información en los archivos clasificados del Departamento de la Defensa y del Pentágono, es decir, documentos oficiales del ejército norteamericano. Y de momento los revisionistas ganaron fuerza en el debate porque los documentos parecían darle la razón de que eso no era cierto, eso no era correcto, y se argumentaba que dadas ciertas condiciones Japón se podía haber rendido sin la bomba. Pero resulta que viene un contramovimiento
los historiadores, llamámosle neotradicionalistas, acudieron a los mismos documentos y los interpretaron de otra manera, sin que uno pueda decir que es una interpretación que no es legítima. O sea, leyeron en esos documentos elementos especulativos, un sí, porque uno de los documentos decía, si hubiese ocurrido esto y lo otro y lo otro y lo otro, si se le hubiese ofrecido rendición condicional a Japón, si se le hubiese ofrecido condiciones al emperador para que asegurarle que no iba a ser juzgado. Entonces los historiadores no tradicionales dijeron, bueno, esto es todo especulativo, esto no se puede sostener, acudieron a reglas de evidencia, es decir, la emergencia de nueva evidencia y documentación histórica por un momento permitió una representación diferente del evento que ganó fuerza. Pero ahora ha habido un segundo momento donde la representación de la tradición hay una disputa por significado, hay una disputa cultural por significado, hay dos representaciones en disputa. Eso tiene que ver con relaciones de poder, con relaciones culturales, con relaciones políticas. Por eso, pero el problema no es si uno se tira de un piso 7, si se rompe la cabeza y se mata o no, es la construcción del significado. Pero quisiera añadir algo que discutimos tú y yo en Michigan. Yo estoy muy de acuerdo contigo que las disciplinas tienen unos límites, y si algo ha hecho el giro lingüístico, yo creo que es mostrar los límites de la representación histórica. Yo ando trabajando una proposición sobre la historia, me parece a mí, sobre todo con determinados eventos que podemos llamar eventos extremos, puede producir lo que yo llamaría conocimiento. Puede producir conocimiento verificable. Eso es lo que Chartier llamaba el control científico del pensamiento histórico. Se puede producir un conocimiento verificado y autenticado, es decir, corroborable. Ahora, la pregunta es si la historia puede producir comprensión, entendimiento, sobre todo los eventos que estoy trabajando yo, sobre eventos extremos. Si el modo de representación de la historia, por tener que respetar y acudir a ciertas reglas y la primacía del archivo, le permite ir más allá de sus límites y producir un tipo de comprensión que quizás la literatura o el cine sí pueden hacer. Y yo creo que la literatura y el cine han venido ganando terreno como formas de representación y de producción de sentido de la realidad, precisamente porque tienen modos de representación que no están atados a las reglas de evidencia y de procedimientos de la historia, que le permiten potenciar más la imaginación al que lee y al que ve que la historia. Entonces la historia sí tiene unos límites que hay que reconocer, y por eso yo creo que se acude más y más a la literatura, se acude más y más al cine y a ver las representaciones que produce la literatura y el cine, ya no viendo a la literatura y al cine como ramas auxiliares. El curso que todavía está inscrito así, que yo enseño y que enseña Fernando a veces también en el departamento de historia, se llama La literatura como fuente de la representación histórica, de la investigación histórica. Y supone ese título, la literatura como fuente de la investigación histórica, que la literatura está acá como una rama auxiliar de la historia, que la historia puede acudir a como una fuente de investigación, cuando en realidad la literatura puede producir efectos de realidad, efectos de verdad, producción de conocimiento y comprensión del mundo, a veces distintas y que pueden trascender los límites de la historia, al igual que el cine. Entonces, esas son las cosas que yo creo que el giro lingüístico nos ha permitido mirar, y que habría que buscar cómo poke la disciplina para hacer todavía más elástica o elástico su frontera y más permeable, entonces, a reconocer sus límites y a mirar otros modos de representación que sí pueden dar cuenta de otras cosas. No es que sean superiores, es que pueden dar cuenta de otras cosas de otra manera. Y yo creo que esos límites están puestos ahí. Yo creo que la historia se construye para producir conocimiento, pero no necesariamente para producir una comprensión que va más allá del conocimiento. Si yo lo que iba a decir ya se me olvidó porque él habla un poquito largo, pero yo lo que quería decir, bueno, con respecto al cine y a la literatura, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero entonces también esos espacios y esas disciplinas también tienen sus límites y hay que estar conscientes de ellos. Y estoy de acuerdo contigo con que los documentos sostienen muchas lecturas, pero las lecturas que sostienen no son infinitas, ¿verdad? Y entonces eso hay que tener en cuenta, tú sabes. Y yo creo que eso es algo que nosotros, todos los que hayan hecho investigación histórica, están conscientes de ello, de que uno lee un documento y tú lo puedes leer de muchísimas formas,
pero hay cosas que no pueden ser sustentadas con eso. Así que por ahí va la cosa. Y había otro punto, bueno, que ahora se me olvidó, que tenía que ver con lo que hiciste, pero bueno, vamos a abrir la pregunta, que a veces a lo mejor me acuerdo. Sí, bueno, vamos a abrir el ampliarlo, entonces ahora a los compañeros que se encuentran y compañeras. Fernando repartió unas cartas, vamos a seguir el ejercicio de Fernando, así que adelante con las preguntas, comentarios. Sí, yo soy el 6 de Basco. Con relación a lo que usted plantea de Hiroshima, de la necesidad de tirar o no tirar la bomba, yo siempre me he cuestionado si era necesario el que se tirara la bomba donde había gente civil, o sea, además de los objetivos militares. Si, por ejemplo, la isla de Desecheo, aquí en Puerto Rico, para poner un ejemplo, está deshabitada. Si tirar esa bomba atómica ahí en Desecheo le puede indicar a las autoridades japonesas, mire, venimos con esto y esto va a devastar a Japón. Y después de Desecheo, pues tiraban otra en caja de muertos, ¿verdad? Me imagino que habrán lagartos y habrán otras cosas, pero no habían seres humanos. Entonces, yo no necesito ir a ningún archivo ni a ningún algo, o sea, las cosas secretas, los documentos top secret, para como ser humano entender las consecuencias de tirar una bomba como esa donde existen seres humanos. Entonces, pues eso queda en la conciencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Como la única nación que ha tirado esa bomba y toda esa carrera que se desarrolla después. Yo me pregunto si en la historia, utilizando la imaginación, utilizando la razón, no se pueden llegar a unas conclusiones independientemente de todos esos documentos. Sí, sin entrar en la discusión historiográfica de Hiroshima, porque no es lo que nos cogería mucho tiempo, sí lo que voy a aprovechar su pregunta es para decir, por supuesto que hay unos a priori, es decir, uno no necesita del debate historiográfico para, desde una posición humanista o pacifista, decir que se opone al uso de bombas atómicas en cualquier circunstancia, porque las bombas atómicas van a matar civiles y seres humanos inocentes. Es decir, eso es una posición ética frente a la guerra. Ahora, el debate de Hiroshima es un debate, es un debate historiográfico. Y lo que importa preguntar sería, o sea, yo le contestaría la pregunta diciendo que lo que usted señala no está dentro del marco de las preguntas y las interrogantes que se están haciendo los historiadores. Los historiadores no están partiendo de la pregunta si uno debe oponerse o no al uso de una bomba atómica. Los historiadores se preguntaron, y esas preguntas tienen consecuencias, porque desde mi punto de vista es un debate muy estrecho. Pero los historiadores lo que se han preguntado es por qué se lanzaron las bombas atómicas. ¿Cuáles fueron las razones que se plantearon? Y si esas razones se sostienen o no se sostienen. Entonces, en mi geografía importa mucho qué es lo que tú vas a investigar, cuál es la pregunta que tú te estás haciendo, las preguntas que te guían. Porque ante las preguntas que tú te guías, tú vas a buscar en los archivos, y eso no es que vayas a falsificar la información o los datos, pero tú vas a buscar para respecto a tus preguntas. Por ejemplo, en ese debate nos interesa la posición de las víctimas, las voces de las víctimas, los testimonios de las víctimas. Por lo tanto, todo lo que apareciera sobre eso en los archivos nos lo iban a mirar y querían ver la gente que hizo el policy making, la gente que decidió, las reuniones que hubo, las actas, los planteamientos de Stimson, de Truman, del otro, el debate entre la vieja moral de guerra que decía que no es justificado matar civiles en una guerra, y una nueva moral de guerra que estaba emergiendo que decía que era justificado y era necesario matar civiles en la guerra total. Bueno, entonces depende del marco, ¿verdad?, de las preguntas, como nosotros decimos a los estudiantes, cuáles son tus preguntas guía, cuáles son las preguntas que van a guiar tu investigación. Esas preguntas
acotan la discusión. Entonces, su preocupación no está en el marco del debate historiográfico. Eso puede significar que el debate historiográfico a usted no lo convoca, no le parece prudente, pero ese es el debate que se dio, ¿no? Entonces, también hay un límite porque los historiadores no van a entrar como historiadores profesionales y académicos a ese tipo de discusión. Eso se lo dejan a otra gente que está en el debate de la ética específicamente, o el debate político del pacifismo, o el debate ciudadano sobre las armas nucleares. Pero la pregunta que ellos querían saber era ¿por qué se acudió a esa arma y si era necesario hacerlo para lograr una victoria militar? ¿Alguna otra pregunta? Reni. Yo creo que el compañero estaba más postulando que si él podía adjudicar su propia postura dentro de su escrito, que por eso creo que fue lo que dijiste, lo de imaginar. Eso es lo que estoy asumiendo. Y mi postura es que sí. Sí, claro, Que sí se puede tomar postura. Porque inclusive esos documentos pueden ser falsos, independientemente de que existan. Por supuesto. Porque, y me baso, por ejemplo, en el supuesto descubrimiento. Colón lleva 2 bitácoras, una para los marineros y lleva una pues para su propio consumo. O sea, que el hecho de que estén esos documentos no quiere decir que necesariamente sean documentos ciertos, porque por ejemplo, si la bitácora que lleva Colón para sí se pierde y la que queda es la que él tiene para los marineros, pues entonces los historiadores están partiendo de que esa bitácora falsa que hizo Colón es la cierta. Y los seres humanos buscan cualquier justificación para dejar un rastro de lo que quieran. Pero usted sabe que una es falsa, ¿verdad? Usted dice que hay Bueno, una ahora falsa. sí. Pero si no existiera esa obra. Pero lo que pasa es que, o sea, toda fuente, tú tienes que contextualizarla, ¿verdad? Y tú te tienes que preguntar, ¿con qué propósito se escribe esto? ¿Verdad? Y sabemos que, o sea, no sé dónde yo leí que mucha gente escribe los diarios pensando que lo va a leer otra gente. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿hacia quién está dirigido esto? Entonces no se trata de que sea verdad o sea mentira, porque yo creo que si algo hemos aprendido del giro lingüístico y de la historia cultural como se practica hoy, y yo creo que es una buena aportación, es que en muchos de estos asuntos, el asunto no es si es verdad o es mentira, el asunto es ¿por qué se conforma este diario así? ¿Y en qué contexto? Y ahí eso te puede decir mucho, ¿verdad? No solamente de la mentalidad de Colón, pero de sus proyectos y de lo que él entendía que era la gesta colonizadora. Entonces, yo exhorto a todos, yo creo que la historia debe alejarse de esa cuestión de si los documentos son ciertos o son falsos. Los documentos revelan ¿qué? Revelan mentalidades, revelan proyectos, revelan una serie de cosas que son muy pertinentes para nosotros entender ciertas coyunturas históricas, pero también para iluminar muchas de los debates que nosotros tenemos en el presente. Entonces ya yo no creo, o sea, cuando uno critica un trabajo, no es porque sea mentira o no es porque esté errado, es porque desarrolla una serie de argumentos que por alguna razón no contestan adecuadamente preguntas que uno entiende que son pertinentes. ¿Entienden? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pregunta, comentario, compañero. No están usando las cartas. Que todos entiendan. Ah, no, tú no tienes cartas. Invéntate una. La literatura como tal tiene límites. No. Sí, claro, tiene límites. ¿Limita el que escribe a la literatura o la literatura limita a ese que escribe? Entonces, en ese sentido, ¿cómo entonces la persona, en base a lo que está escribiendo el literato, en una palabra, puede ver cuán lejos se fue un viaje que esté relacionado con un tema que sea cierto, o cuánto en realidad se está pegando al tema que se está explorando en el momento dado?
quiera que salga. Yo te diría esto. Tú limitas a la literatura porque tú traes tus limitaciones de expresión, tu capacidad, tu experiencia, tu memoria, tus aspiraciones al escribir. Y en eso estás limitando la literatura en el sentido de que la estás configurando de acuerdo a tus propias capacidades, habilidades, aspiraciones, inclusive tus recelos y miedos. Pero la literatura también te limita a ti, en el sentido de que la literatura está en esta etapa de su desarrollo, no en otra. Y quizás no te ofrece todas las posibilidades de expresión que pudieras tener en una época alterna. Entonces es un proceso, un tráfico en ambas direcciones. Ahora, yo quisiera aprovechar, y por eso capturé el micrófono, para decir que podrá haber 18 representaciones de la Revolución Francesa, pero en todas guillotinan a Luis XVI. Yo sé que no está en discusión, pero el problema es que la construcción de los hechos es lo que ha hecho posible la banalización de los datos. En otras palabras, yo creo firmemente que tú construyes los hechos, sí, pero partes de datos corroborables, como ustedes mismos han dicho. Pero bueno, quería aprovechar simplemente para tirar eso. Es que eso nunca, o sea, esto nunca ha estado en debate. O sea, yo no conozco un autor, posmoderno, transmoderno, bimoderno, monarcomoderno, narcomoderno. O sea, no conozco un autor que diga que no guillotinaron no solo a Rey, sino a otra gente en la Revolución Francesa. O sea, es que eso nunca está, eso es lo que dicen los americanos, un straw man. O sea, eso no tiene que ver con el debate desde mi punto de vista. Y llevamos 10 años en esa discusión. Yo creo que más que eso. Porque lo que pasa es que muchas veces estas personas que están escribiendo desde el posmodernismo debaten en un tono sumamente polémico, porque lo que quieren es polemizar, entonces llevar las cosas a los extremos. Entonces, yo sí he leído autores que dicen que el lenguaje es un sistema contenido en sí mismo y que no guarda relación con el contexto que le rodea. O sea, nosotros damos Jenkins, esa es básicamente la postura de Jenkins. Lo que pasa es que muchas veces se escribe en términos bien polémicos para quizás señalar pues unos asuntos que son importantes porque definitivamente hay mediaciones, ¿verdad? Yo creo que a este nivel no creo que nadie que esté medianamente informado en los debates teóricos puede sostener que el lenguaje es transparente y que el lenguaje pues no constituye una mediación o una mediación de importancia, ¿verdad? Y eso es uno de los retos con los que nosotros tenemos que bregar como historiadores y historiadoras. Ahora, de ahí a decir que están completamente divorciados del contexto del texto, pues ya esos son otros 20 pesos que me parece a mí muy radicales y a lo mejor a eso es lo que la gente reacciona. Cuando tú entonces ya bregas con contextos más matizados y que están no tanto en la línea de la polémica, pero sí en la línea de tratar de plantear problemas y tratar de pensar cómo pues bregar con esos retos, pues ahí pues se desarrollan otras posturas que son más matizadas, ¿verdad? Y ahí tú tienes gente como Chartier y tienes gente como otros historiadores franceses que se han planteado eso, ¿no? Y que dicen, bueno, pues sí, el lenguaje es un sistema contenido, pero es influenciado por el contexto, al igual que viceversa, ¿verdad? El contexto es impactado por el lenguaje y ahí pues entramos en una serie de discusiones que son discusiones bien interesantes y que yo creo que son las discusiones con las que nosotros tenemos que estar pues dialogando, ¿no? A la hora de nosotros hacer nuestro trabajo, porque es cierto que han llegado a decir, bueno, pues tú sabes, no hace falta ir al archivo, porque el archivo pues es un mundo que está totalmente divorciado de nuestro universo simbólico y no hay manera de acceder a eso. Esas son las posturas más
recalcitrante o no. O sea, yo leo así ayer, para mí que lo dice, así yo lo digo. Ustedes pueden llegar, pero así lo dice. Tengo dos preguntas. Si quieren hacer rápido, tú la primera y tú la segunda, para que entonces pasemos. Primero, perdón si es lo mismo. Si te puedes levantar, porque te oye un poco mejor. A lo mejor es más de lo mismo, pero como estudiante de historia me preocupa. Primero, a la profesora Valeria, ¿es posible ser reflexivo, crítico y objetivo? Y al profesor Maú, el giro lingüístico se preocupa por el debate de objetividad o subjetividad, o también cuestiona la objetividad como producto de la modernidad, solamente para pensar. No, la otra pregunta para entonces poder hacer. Una confusión que quiero aclarar, con esto de la historia como crítica, ¿no? Yo entiendo que uno cuando lee documentos, pues es como leer entre líneas, ¿no? Estás leyendo, pero estás leyendo entre líneas qué es lo que me quiere decir, o a quién se lo quiere decir, o por qué lo quiere decir. Pero esto no crea como una confusión en el historiador. O sea, uno como historiador también tiene su forma de ver las cosas, ¿no? De cómo lo voy a criticar, o su pregunta de investigación, como lo quieran llamar. Pero entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Quiero llegar a la crítica que está haciendo él? ¿Quiero llegar a mi crítica? ¿O simplemente quiero que ellos critiquen? Voy a ver la primera. Fíjate, yo francamente no creo en el concepto de objetividad como lo plantea la tradición positivista que se desprende de la Ilustración, esta división tajante entre objeto y sujeto. Yo no creo que es posible. Ahora, lo que yo sí creo que es posible es el rigor, ¿verdad? Y cuando uno hace investigación histórica, yo creo que el rigor es lo que guía lo que uno hace. Y el rigor pues se da a muchos niveles, ¿verdad? Se da al nivel de que tú te acercas a tu tema partiendo de una serie de lecturas y de marcos teóricos y de categorías de análisis, pero esas categorías de análisis tienen que ser sometidas a un esfuerzo crítico por tu parte, ¿verdad? Y entonces uno acercarse con rigor a leer esos documentos, haciéndole unas preguntas, pero también muy pendiente de que hay una serie de cosas que no están vinculadas a tus preguntas y tú tienes que dar espacio para ver, bueno, ¿y qué yo hago con esto? ¿Verdad? ¿Y qué yo hago con esto? ¿Cómo se relaciona? Entonces, yo creo que más que... Hay otros autores que han desarrollado otros conceptos de objetividad. Lo que pasa es que ese concepto de objetividad, como está tan cargado y tiene una tradición tan larga, pues a mí no me gusta usarlo porque precisamente siempre evoca pues esa tradición de separación entre sujeto y objeto, etcétera, que para mí pues no es algo que se sostiene. Pero eso no quiere decir que tú no puedas conducir una investigación rigurosa, en donde tú tomes en cuenta aquellas cosas que abonan a tu postura teórica y a las hipótesis y a las ideas que tú te has conformado sobre ello, sin dejar de un lado otras cosas que a lo mejor no encajan. Entonces tu reto es, bueno, ¿qué yo voy a hacer con esto? Yo voy a integrar esto. Y ahí pues eso es parte del trabajo intelectual. Que contesté la pregunta de una manera adecuada, pero... Yo voy no sé si contesta la pregunta, pero voy a volver a insistir en algo. Yo pienso que insistir en que el giro lingüístico postula que no podemos saber si la invasión norteamericana ocurrió el 25 de julio, no podemos saber si el 6 de agosto del 45 se lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima, el 9 de agosto, perdón, la segunda el 9 de agosto del 45, ¿ves? Es insistir en banalizar una discusión, es banalizar un debate y nunca podremos dar el segundo paso y el tercer paso en la discusión
Porque estipulemos eso, estipulemos que hay hechos históricos constatados y verificados que solamente, digamos, en el caso de los negacionistas del Holocausto, se paran y dicen que no ocurrió, desafiando toda forma de evidencia, los testigos, los documentos, todos. Ahora, estipulemos también que las palabras no son las cosas, como decía Foucault, que las palabras no son las cosas, las palabras son artefactos, constructos que construimos para tratar de aprender y dar sentido y nombrar cosas, pero que algo siempre se escapa, que hay una fisura entre las palabras y las cosas, que yo creo que es la noción que postula el lingüístico, de que hay una fisura entre las palabras y las cosas, que siempre hay algo que se escapa a la representación y que no podremos dar, afortunadamente, nunca una versión absoluta y completa y total de los procesos, porque si hiciéramos eso llegaríamos al régimen de la felicidad eterna y perfecta, donde nadie puede decir más nada nunca, porque llegamos a la verdad absoluta. Y entonces entramos en la paz de los cementerios, porque como capturamos la verdad absoluta de las cosas, ya nadie diga ni, porque no hay más nada que decir. En todo caso, reconocer los límites del lenguaje, la insuficiencia de nuestras formas de representación para producir sentido y conocimiento, no es negar que se produzca sentido y conocimiento, es reconocer los límites y mantener abiertas las discusiones y seguir en el empeño de lograr mayor complejidad en el entendimiento de las cosas. Ahora, si nos aferramos al asunto de si se puede corroborar o no que un evento ocurrió, nos citarán a un foro en 10 años sobre la historia cultural y yo a esa vez ya no vendré, definitivamente. La segunda pregunta. Yo creo que hay que distinguir dos, entre comillas, personas. Uno es el historiador que investiga y como investigador pues se mete al archivo, cuestiona su fuente, corrobora, logra pistas nuevas, amplía su búsqueda, recopila data, la interpreta, la analiza. Pero otra, entre comillas, persona es cuando se redacta, cuando se logra acometer la empresa de escribir, tú tienes que gestar una voz narrativa, tú tienes que gestar un narrador y tienes que gestar también un público, una audiencia a la cual tú le diriges el texto. Y el narrador depende mucho del público a la cual tú le vas a dirigir el texto, ¿no? Yo siempre uso el ejemplo de que si tú vas a tu director de tesis y tu director de tesis lo primero que ve en tu tesis, las primeras palabras que pusiste es: pana, te voy a contar cómo acaeció aquello de Loíza, se va a sobresaltar, ¿verdad? En otras palabras, tú narras las cosas de acuerdo al público, pero has inventado un narrador, has diseñado un narrador. Que ese narrador muchas veces es invisible, lo es, porque la tradición historiográfica es que sea un narrador invisible, que nunca se identifique como yo, sino que siempre escriba de la manera tan ilusoria de que no hay nadie narrando, ¿no? El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima, y por ahí para adelante. Un narrador que parezca neutral, una voz neutral. Esa es la tradición historiográfica. Pero esa voz narrativa es un artefacto, está fabricado. Y es distinto al investigador que ha estado tratando de corroborar los datos, porque esto es una voz que crea el escritor para llegar al público. Y el público mismo lo ha construido, no es lo mismo escribir para niños, adolescentes, para estudiantes universitarios, que para un público mucho más estrecho. Entonces, por lo tanto, hay toda una serie de estrategias literarias que se movilizan en ese esfuerzo. No sé si te he complacido o no. Pero una de las cosas que ahora
como yo escribo historia, yo no uso esa voz pasiva. Una de las primeras cosas que yo hago es decirle de dónde yo estoy escribiendo, ¿verdad? Y por qué estoy escribiendo y por qué yo creo que esto es un tema pertinente. Un poco para salir de esa estrategia retórica, que es lo que crea el efecto de verdad. No, yo estoy escribiendo desde unos intereses y desde unas cosas que a mí me interesan entender, porque pienso que son pertinentes por esta razón, ¿verdad? Y por eso yo escribo el tipo de historia que escribo. Y ahí, pues, tú sabes, ya tú te posicionas, pero te posicionas al frente de que, pues, de unas fuentes, de un momento histórico. Parte de escribir historia bien escrita es tu poder hacer esos deslindes y que queden claros para tu lector. ¿Entiendes? Vamos a ir cerrando ya. Ya usted fue también. Vamos a dar a los dos compañeros aquí para ir cerrando la conversación. Usted Sí. Pues yo soy Alicia y mi contraparte es Ricardo Rizzo. Pues yo lo que quería compartir es un poco porque me parece que el historiador como narrador tiene miedo a ser borrado de la misma historia. Y por eso también pues se crean estas polémicas que si la nueva historia, la historia cultural, los estudios, etcétera, tratando de uno desvalidar al otro. O quizás no, porque sinceramente puede ser que ninguno intente desvalidarse, pero existen los debates. Y desde mi punto de vista, quizás a modo simplista, existen dos tipos de realidades, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, lo tomo con mucha cautela, y es cómo existen los fenómenos y la verdad de los conceptos. Y entonces esa realidad de los conceptos, porque nuestra vista y nuestra mente no la pueda percibir, no quiere decir que no existe. Ella está ahí y está creada a través de un lenguaje, etcétera. Y no por eso, ¿verdad?, vamos a caer en la trivialidad de decir que no existe, existe, pero tampoco, como han mencionado los compañeros, ¿verdad?, de entonces no darle la realidad que tiene, y es que muchas veces se queda corta en el mensaje. Por otro lado, ¿verdad?, pues a mí me parece que el asunto de que el cine, la literatura y otros tipos de arte tengan la capacidad de ayudar a la interiorización de la información es porque apela a un proceso cognitivo del ser humano en donde toca una simbología. Y utilizando eso es que entonces puede accesar a crear una memoria, en este caso histórica, que la persona que está percibiendo puede remontarse y volver y trasladarse al futuro. Eso es todo. Vamos a la otra pregunta, el compañero, y entonces... Bueno, a mí me tocó, yo soy el 2 de oro, y entonces básicamente para mí es importante saber quién define mi valor, porque aunque parece que vale mucho, es la carta que menos vale. Para la pregunta, para mí es importante hablar cuál sería la ética en la nueva historia, porque se ha dicho que la verdad es un tema político y ético, y entonces básicamente si partimos de que hay una ética del historiador, no sería esa una verdad. Perdón, ¿puedes repetir la última pregunta? Bueno, parte de la misma pregunta, me gustaría preguntar más sobre la ética en la nueva historia, y entonces partiendo de que si hay una ética en la historia, no sería esa una verdad, y entiéndase pues, una realidad también, la ética personal. No sé si entiendo la pregunta, pero lo que yo te diría, y quizás esta es una respuesta más desde la historia cultural, es que la ética no es un valor trascendental ni universal, ¿verdad? Y parte de las cosas que nosotros hacemos es precisamente ver cómo en distintos contextos estos conceptos tienen distintos significados, ¿verdad? Y en un momento histórico, en la nueva historia, pues la ética era la ética muy vinculada pues a ciertos movimientos políticos que se veían como movimientos progresistas, movimientos que abogaban por la justicia social, etcétera, etcétera, y desde ese punto de vista pues se ve como algo positivo. Pero entonces cuando empezamos a escarbar un poquito pues cuáles son esos principios éticos que se sobreponen por encima de todo, pues son principios éticos que jerarquizan las causas y que favorecen unas causas por encima de otras, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico pues la lucha por
la liberación nacional pues se constituye como un valor ético supremo en detrimento pues, de otras luchas que otras personas, como yo personalmente también consideraba importantes, como eran las luchas para la transformación de las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Todo el asunto racial, que desde el nacionalismo eso se borra, ¿verdad? Porque el fin último es que Puerto Rico alcance su libertad, y entonces pues hay una gente ahí que define esa ética de una manera particular, pero esa definición de ética no es la definición de ética, no es una definición universal. Entonces, una de las cosas que yo creo que son muy importantes y que han salido pues, de estas críticas, que yo creo que son críticas que en lugar de socavar la disciplina de la historia, la ha hecho más interesante, más profunda, más compleja, porque si no se llegan a dar, o sea, hace 20, 30 años no hubiésemos tenido una tarde para hablar de asuntos filosóficos involucrados en la escritura de la historia, porque se dan por sentado de que no hay asuntos filosóficos, sino lo que hay son principios objetivos de cómo se hace la historia. Entonces, esa es mi respuesta, o sea, la nueva historia tiene una ética, pero en lugar de nosotros aceptar críticamente esa ética, hay que preguntarse cuál es la ética que promueve ese tipo de historia y si eso está de acuerdo con mis proyectos y con lo que yo considero pertinente, ¿verdad? Lo mismo con la historia cultural, o sea, es la idea de que tenemos que estar cuestionando nuestras premisas todo el tiempo, aquellas que estimamos más preciadas y las cuales nos brindan quizás los consuelos y la certeza más profunda. Yo quisiera... Si es bien corto. Sí, yo quisiera saber este debate, dónde cae con relación a lo que se estuvo dando hace unos años en los Estados Unidos, en términos de la historia desde un punto de vista eurocentrista versus afrocentrista, y me imagino que cuando los bolivianos, los brasileños y todos esos indígenas empiecen a escribir será americocentrista. O sea, ¿dónde cae ese debate dentro de esa polémica? Bueno, vamos con usted y terminamos. Yo no soy preguntas un poco adicionales. A partir de lo que ustedes han dicho, específicamente con referencia a la Revolución Francesa, hice yo una pequeña reflexión. La historia siempre trata del pasado, pero se escribe desde el presente. O sea, la interpretación de la revolución, las múltiples interpretaciones, o sea, interpretaciones de la Revolución Francesa, yo puedo hacer, o sea, perdón, antes de eso, una de las cosas que está subyacente aquí con respecto a la discusión, yo creo que el texto del libro de historia termina siendo un libro histórico por la interpretación que influye sobre un hecho histórico. Entonces, sobre la Revolución Francesa, yo podría decir sobre la interpretación que hay de la Revolución Francesa. Puedo plantear que si yo hago un acercamiento a todos esos libros sobre la interpretación de la Revolución Francesa, yo podría hacer una historia cultural de la Revolución Francesa. Así resume un poco todo lo que se da. Al igual que uno puede hacer una historia ecológica del siglo XX y no una historia política o económica del siglo XX, ¿ves? Yo creo que lo que usted dice es interesante porque eso no lo mencionamos, ¿verdad? No está implícito, pero usted lo explicitó, que toda historia es contemporánea. Y parte de las preocupaciones y de las preguntas del presente. Y eso, de hecho, y el hecho de que se siguen explorando y aumentando
el archivo, ensanchando el archivo, lo que se considera una fuente legítima en la historia a partir de la propia nueva historia, no se considera una fuente en la historia tradicional, y ahora digamos que la historia cultural puede haber incorporado otras fuentes. Siempre el archivo se va a ir ensanchando a un punto que voy a terminar con eso ahora, a un punto problemático. Pero la historia tiene una paradoja muy seria, y es que si la historia quiere ser un campo vital, un campo que está vivo, tiene que tener siempre verdades minúsculas, nómadas, verdades inestables, por lo que dije ahorita, porque la historia solo se mueve revisando lo que las generaciones anteriores hicieron, no es porque estoy diciendo que lo hicieron mal, sino si ya estuviese todo dicho sobre la Revolución Francesa, cerramos el libro. Entonces, eventualmente, no habrá nada que decir sobre temas que pueden producir muchas más cosas. Entonces, la historia se socava, entre comillas, continuamente como condición de existencia. Tiene que socavarse, tiene que cuestionarse constantemente y tiene que renovarse. Y eso que se llama revisionismo, a veces despectivamente, es la condición sine qua non para que la historia como campo siga funcionando. Y en ese sentido, las verdades históricas, y de hecho, no tienen que siquiera ser suplantadas, pueden ser complementadas, pueden ser otras cosas añadidas, etc. Puede ser mirado sencillamente, en vez de mirar desde arriba y ver la tapa primero, mirar desde abajo y ver el fondo, mirar desde el lado. La perspectiva es fundamental, ¿no? El cambio, sabemos todos que el cambio de posición en lo que se mira, ¿no? Es una ley de la física, ¿no? Simplemente el mirar un objeto cambia lo que es. En ese sentido, pues la mirada, mientras más variada, mientras más heterogénea, mientras se mire desde más lugares, claro. Yo creo que la ética de la historia cultural es explicitar eso. ¿Desde dónde se está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Verdad? ¿Qué sujeto ha enunciado? O sea, en vez de que ese narrador se oculte en una voz que le da una gran autoridad y lo hace ser portador de una verdad única, porque ni siquiera está presente, aparecer de cuerpo presente con distintas estrategias retóricas, ¿no? Con distintas estrategias retóricas para poder entonces visitar la transparencia, en un sentido de decir, aquí hay un sujeto localizado, ¿no? Que está ejerciendo una función siempre de poder o de contrapoder, que está hablando. ¿Desde dónde habla? ¿Por qué habla? ¿Para qué habla? Son las preguntas que siempre estamos haciendo, ¿no? Lo que usted dice. Eric Hobsbawm, en su libro sobre historia del siglo XX, ha planteado la noción de que el siglo XX estuvo marcado por una guerra mundial que duró 31 años con un breve interludio de paz armada. Porque en la distancia del acontecimiento, Eric Hobsbawm empieza a hablar de que no hubo realmente una primera y una segunda guerra mundial, sino que hubo una guerra mundial. En 100 años o 50 o 25 años, probablemente esa concepción de desdibujar la primera y la segunda tendrá más sentido a generaciones mucho más alejadas. Si es que hay planetas, y mirarán eso y quizás dirán, como hemos agrupado un conjunto de guerras y le llamamos la guerra de los 30 años o la guerra de los 100 años, se agruparon con el tiempo y la distancia, probablemente no fueron narradas ni entendidas así. La primera guerra mundial se llamó primera guerra mundial solo a partir de la segunda, se llamó la gran guerra a los que la vivieron, no se llamó la primera, porque solo cuando vino la segunda le pudieron poner la primera. Entonces ese es el tipo de transformación que va ocurriendo, ¿no? Que va renovando el campo de la historiografía, y que yo creo que el giro cultural ha sido en eso muy rico, porque ha permitido explicitar estos asuntos, nos ha permitido ver estas cuestiones. No es que no estuvieran, es que las ha sacado a flote, las reconoce, y a partir de ahí se intenta entonces seguir elaborando discursos variados, plurales, historiográficos. Y lo que usted dice por eso es fundamental. Esa operación siempre es una operación desde el presente que intenta reconstruir retrospectivamente unos acontecimientos, pero irá cambiando siempre. Ahora, les dejo con esta pregunta. ¿Qué harán los historiadores quizás ya se nos plantea el problema, pero en 25 o 30 años, cuando estén todas las fuentes digitalizadas, cuando el internet sea el archivo, cuando las fuentes sean electrónicas y efímeras? Porque hacia eso es que vamos, ¿no? Hacia un mundo digitalizado, electrónico, donde la red es donde aparece todo. Google se está quedando con todo, ¿no? Entonces ahí habrá que pensar en nuevas metodologías que ya alguna gente está ensayando, cómo se cualifica esa fuente, cuáles son los límites de esa fuente, cómo se puede trabajar, porque irán apareciendo, a saber, ¿no?, la posibilidad de ya registrar en el mundo
eso de que solamente, con el perdón de Fernando, que solamente Dios podía estar en todas partes a la vez, ya no es cierto. Ahora todos podemos estar en todas partes a la vez. Basta con poner CNN o meternos en el internet y abrir 4 pantallas y podemos por lo menos estar en 4 sitios a la vez. Entonces eso va a multiplicar la simultaneidad del tiempo, la aceleración del tiempo, el achicamiento de las distancias geográficas, eso que se llama la globalización, todo eso impacta las maneras de pensar el presente y por tanto el pasado, y va a transformar el pensamiento histórico en direcciones que hoy no sabemos cuáles van a ser. Breve, yo me quedé un tanto soso con la cuestión de la relación entre la ética y la historia, María del Carmen, porque yo pienso que sí hay una ética del historiador. El historiador no debe promover el odio, no debe invadir la privacidad, tiene una cierta responsabilidad moral frente a su audiencia. Pero eso es un área que obviamente comenzaría un nuevo debate, no es el momento de hacerlo, ¿verdad? Pero los dejo ustedes pendientes con eso. Si eres un historiador nazi, ¿cómo no vas a promover el odio? Yo lo estoy diciendo, yo creo que el asunto ético es fundamental y yo soy una persona que escribo desde una postura ética. Lo que estoy diciendo es que la ética hay que historizarla también, ¿tú me entiendes? Ese era el punto que está trayendo, no es que esté divorciada de la historia, ¿no? Yo creo que es parte fundamental de lo que nosotros hacemos. Bueno, queremos agradecerle profundamente a Fernando, a Carlos, a María del Carmen y a ustedes.